Y de aquí me voy a una de las ciudades más lindas de Europa para visitar. Los que tengan la suerte de poder viajar, los recomiendo. Está en Lisboa nuestro corresponsal en Europa, Cristian Martín. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un abrazo grande. Mirá lo que es el clima, el sol eterno de los portugueses. Una diferencia enorme con el Reino Unido en el Padrón de los Descubridores. Un monumento, mi favorito en Europa, uno de los más visitados, uno de los más imponentes. Pero bueno, al final te quería hablar un poco de eso porque Dale. tiene mucho que ver con nosotros también, pero tenemos información de último minuto de que entendemos que los rusos han movilizado por lo menos 3 divisiones, estamos hablando de casi 15.000 soldados a lo que es la frontera con Finlandia, y los rusos empiezan a hacer ejercicios militares cerca de la nueva frontera con OTAN, y Putin dice, esto no pasaba antes, ahora pasa. Y Putin también informó, hizo entrevista donde dice que estas tropas van a tener acceso inmediato a armamento nuclear. Lo que es interesante es que, por ejemplo, el Papa en su mensaje el domingo pidió una suerte de bandera blanca, lo cual le ha generado un conflicto diplomático muy grande con Ucrania. Y Ucrania sigue atacando posiciones rusas, Cristian. Sí, de hecho es el segundo día que se reportan explosiones en refinerías rusas en depósitos de combustible. Los ucranianos dicen que ellos no tienen nada que ver, pero acá hay algo que parece que los rusos están teniendo un poco de su propia medicina, porque te acordás que los rusos negaban ataques a Crimea, decían que son movimientos que no tienen que ver, soldados, mercenarios que no tenían que ver con su gobierno en su momento. Estamos hablando allá 10 años para atrás. Los ucranianos ahora hacen lo mismo. Dicen que la Legión de Libertad Rusa, la FRL, y el batallón siberiano, el SB, son rusos disidentes que están en contra de Putin y que no tienen ningún vínculo directo con el gobierno ucraniano y que son ellos mismos los que están atacando territorio ruso. De hecho, hay reportes del lado ruso que hay 234 soldados abatidos enemigos y sí los califican de ucranianos. Han explotado refinerías en Belgorod y en Ivanovo, en el este de Moscú, y los disidentes dicen que están apoyados por ucranianos y que ahora los rusos van a empezar a sentir la guerra en primera persona en su propio territorio. Bueno, estás en Portugal, donde se acaban de celebrar elecciones y apareció fulgurante un nuevo movimiento de derecha que se llama Llega, que significa basta, y que va a ser el péndulo de la decisión del próximo gobierno, Cristian. Sí, elecciones nacionales, venían de un gobierno socialista de 8 años. Habíamos hablado acá en su momento de lo que fue la oferta de renuncia de Antonio Costa, el primer ministro, por tráfico de influencias, por dar contrato de explotación a industrias grandes que tiene acá Portugal, pese a ser una de las economías más modestas de lo que es el occidente de Europa, la explotación del litio, del corcho, la gastronomía y el hidrógeno verde, con el turismo, por supuesto, son las industrias importantes y se habían entregado contratos en condiciones sospechosas. El primer ministro Costa, que había ofrecido la renuncia al presidente, todavía está investigado, pero hizo que se llama elecciones de manera anticipada. Ganó el candidato de centro-derecha, pero no tiene mayoría en el Parlamento como para formar un gobierno. Por lo tanto, o hace alianzas con otra fuerza política que ha crecido en los últimos años, que es la extrema derecha, en una Portugal donde siempre los inmigrantes brasileros de las excolonias, Angola, Mozambique, Cabo Verde, hay partes de Asia, en Goa, en la India, en Macao, en lo que es ahora China, se habla portugués todavía, por eso tiene un imperio enorme y siempre se han integrado muy bien. Nos dicen que la sociedad portuguesa realmente no ha sentido el efecto de la inmigración mal integrada como para generar esa extrema derecha. Esto estuvo cambiando mucho en los últimos años cuando llegaron mucha gente de Pakistán. Realmente los portugueses tienen pocos hijos y enseguida se notó un cambio demográfico enorme con la llegada de los pakistaníes. Esto ha generado una suba en la votación de la extrema derecha y ahora el gobierno con una incertidumbre total. Claro, hay una relación enorme con España, con la Unión Europea, con la OTAN. Se sufre la guerra, una de las economías más golpeadas acá la portuguesa, y esta incertidumbre política de aliarse o con la extrema derecha o con la extrema izquierda, con todo lo que involucra un país que sufrió dictaduras en su momento y que en su momento, gracias a toda esta gente que está acá, tuvo el primer, tal vez, imperio grande de los europeos. Los portugueses con una incertidumbre política enorme y sufriendo
por ejemplo, los alemanes siempre tienen una expresión realmente despectiva con el grupo PIGS, P-I-G-S. Portugal, Irlanda, Grecia y España, las 4 economías que supuestamente sacan más de la Unión Europea de lo que ponen. Si los portugueses no logran formar un gobierno y no se logra hacer una coalición, como pasó en España, donde Pedro Sánchez tuvo que negociar con los separatistas catalanes o con los vascos, acá no hay separatistas, y si no se logra negociar, recién el año que viene podrá haber elecciones. Realmente una situación política de incertidumbre enorme en Portugal. Bueno, va a parecer que tengo envidia. Ese cielo celeste, ese solcito, y en Lisboa, absoluta envidia para que salgas a pasear en los tranvías esos hermosos, escuche fado y comas algún pescadito rico por ahí. Es un lugar mágico esto, Luis. Siempre me preguntás dónde estoy. Este es el padrón de los descubridores, el río Tajo. Allá a lo lejos se ve un Cristo Redentor. Es el Cristo Redentor que despedía a los navegantes portugueses que el Corcovado recibía en Río de Janeiro. Janeiro es enero en portugués, y otro Cristo Redentor. Y este es un monumento realmente fascinante que por ahí tiene un poco que ver con nuestra historia, porque es de la década del 60, pero recuerda a los grandes navegantes portugueses, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes, Díaz, que encontró el camino hacia Asia junto con Vasco da Gama, Bartolomé Díaz. Por eso los portugueses, siempre un secreto guardado. Ahí hay un solo extranjero, un tal Cristóforo Colombo, camuflado como un Nobel portugués, porque él estuvo acá, Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón, el genovés, y acá él escuchó la historia de la Terra Incógnita, navegando el paralelo 28, 4 semanas o 6 de navegación hacia el oeste, había tierra. Los portugueses no necesitaban de esa ruta porque ya tenían asegurada todo el camino de África, bordeando África y llegando al Índico, donde todavía en Macao se fala portugués, y en Goa, en la India, se fala portugués, pero dicen que acá Cristóbal Colombo descubrió la ventaja de la madera flexible que los portugueses traían de Angola y que le permitía navegar y volver. Cuando Colón sigue las instrucciones supuestamente de los portugueses, llega a las Bahamas, y cuando vuelve para acá y le cuenta las novedades a el rey de Portugal, diciendo que sí, que 6 semanas de navegación hacia el oeste estaba esa Terra Incógnita que le habían contado acá en Lisboa, América. Gracias, Cristian, te mando un saludo. Nos vemos seguramente mañana desde Lisboa, muy amable. Boa tarde. Boa tarde. Ahí está, muy bien. Ahí me saludó en portugués también.